Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, algo que tiene que ver con una de nuestras actrices favoritas, Demet Özdemir, y una situación que, al parecer, se ha desmoronado por completo. Hablamos de Demet Özdemir, y sí, vamos a desvelar una gran mentira, que ha salido a la luz, una que ha tenido unas consecuencias bastante significativas. Si te encanta estar al tanto de todo lo que sucede con las celebridades, te recomiendo que te quedes hasta el final porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de estas fascinantes historias. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para que te notifiquen cada vez que subamos un nuevo vídeo. Bueno, vamos al grano. La historia que vamos a contar hoy gira en torno a una supuesta mentira, una que, según se ha reportado y rumoreado intensamente, involucra a Demet Özdemir y a una relación que muchos creímos que era cierta, o al menos, que se presentaba como tal ante el público de manera muy convincente. Como saben, Demet es una actriz turca de muchísimo talento, conocida por su carisma arrollador, su belleza natural y por interpretar personajes que nos llegan al corazón, logrando conectar de forma genuina con audiencias de todo el mundo. Ha estado en varias producciones exitosas que la han catapultado a la fama internacional, y como es natural en este mundo tan mediático, su vida privada siempre ha sido objeto de un gran y constante interés, tanto por parte de sus seguidores como de la prensa del corazón. En el mundo del entretenimiento, las parejas que se forman entre celebridades a menudo se convierten en el centro de atención, generando una fascinación que trasciende las pantallas. Se convierten en referentes, en inspiración para muchos. Y cuando esas relaciones se presentan al público de una manera muy específica, se construyen narrativas de amor idílico y complicidad, pero luego resultan ser algo completamente distinto. La decepción puede ser inmensa, no solo para los fans que se ilusionaron, sino también para las propias personas implicadas, que ven cómo su imagen y su credibilidad se tambalean. Y eso, amigos míos, parece ser lo que ha sucedido con Demet Özdemir. La gran mentira a la que nos referimos, según diversas fuentes, informaciones filtradas y especulaciones que han circulado intensamente en las redes sociales y en los medios especializados, tiene que ver con una relación que se creía sólida, auténtica y duradera, pero que al parecer, tenía unos cimientos mucho más frágiles de lo que se pensaba, o quizás, estaba construida sobre algo que no era del todo verdad, una fachada cuidadosamente elaborada. Por mucho tiempo se habló de Demet y de una persona en particular, una relación que se publicitaba activamente, se compartía de forma constante en redes sociales con imágenes idílicas y mensajes tiernos, y que, en definitiva, generaba una imagen de felicidad plena, complicidad absoluta y un futuro prometedor juntos. Las fotos juntos, los comentarios cariñosos, las apariciones públicas cogidos de la mano, las entrevistas donde hablaban con admiración mutua, todo apuntaba inequívocamente a que estaban viviendo un romance de película, digno de ser envidiado. Sin embargo, la verdad, como suele ocurrir en la complejidad de las relaciones humanas y especialmente en el artificioso mundo del espectáculo, es a menudo mucho más compleja y, en este caso, parece haber salido a la luz de una manera que ha dejado a muchos con la boca abierta, sorprendidos y hasta un poco decepcionados. La información que ha trascendido, proveniente de fuentes supuestamente cercanas a la pareja o al círculo de conocidos, sugiere de manera contundente que esta relación, o al menos la forma en que se presentaba ante el público y los medios, no era del todo sincera. Se habla de apariencias cuidadosamente cultivadas, de conveniencia mutua para proyectar una imagen determinada, e incluso de un posible montaje orquestado, algo que, si se confirmara en su totalidad, tendría unas ramificaciones importantes y muy serias, no solo para la imagen pública y la reputación de Demet Özdemir, sino también para la de la otra persona involucrada y, en general, para la percepción que el público tiene de ambos. Imaginen la cantidad de esfuerzo, planificación y discreción que implica mantener una fachada así durante un tiempo prolongado, y el impacto demoledor que tiene cuando esa fachada se derrumba estrepitosamente exponiendo la realidad subyacente. Pero, ¿qué significa realmente esta gran mentira? Las interpretaciones y especulaciones varían y se multiplican en la esfera pública, pero la línea general que se ha dibujado en los reportajes y comentarios es que la relación podría haber sido una estrategia de marketing, una táctica para potenciar carreras o quizás que las intenciones detrás de ella no eran las que se mostraban públicamente. Podría tratarse de algo que se utilizó para ganar o mantener popularidad, para generar un interés mediático constante y beneficioso, o simplemente para mantener una imagen pública determinada que resultara atractiva para proyectos futuros o acuerdos comerciales.
Lo cierto es que cuando se destapan este tipo de situaciones, la confianza del público se ve mermada de manera considerable y la credibilidad de las personas públicas, que a menudo se construye sobre la base de esa supuesta autenticidad, se pone a prueba de forma severa. Las consecuencias de este descubrimiento, que aún está en proceso de ser completamente entendido y confirmado, son, como era de esperar, amplias y de gran alcance. En primer lugar, está el impacto directo en la propia Demet Özdemir. Si bien ella siempre ha sido una figura admirada por su talento actoral, su profesionalismo y su carisma, estas revelaciones, si se confirman en su totalidad y en la magnitud que sugieren los rumores, podrían afectar significativamente la percepción que sus miles de seguidores y admiradores tienen de ella. La autenticidad es un valor muy apreciado en la era digital, y cuando se siente que se ha sido engañado, la reacción suele ser de profunda decepción y, en algunos casos, de enfado. Por otro lado, está el aspecto profesional, que es crucial en la carrera de cualquier actor. En el competitivo mundo del cine y la televisión, la imagen pública y la reputación de un actor son fundamentales y determinantes. Una reputación de falsedad, de manipulación de la verdad o de falta de honestidad puede tener un impacto negativo devastador en las oportunidades laborales. Los productores, directores y estudios de cine buscan personas confiables, transparentes y con una integridad profesional intachable. Cualquier sombra de duda sobre su honestidad puede ser perjudicial para su carrera, dificultando la obtención de nuevos contratos o la renovación de los existentes. Además, no podemos olvidar el impacto en la otra persona involucrada en esta supuesta mentira. Las repercusiones para esa persona serían igualmente significativas, y la dinámica entre ambos, si es que aún existe alguna forma de relación, podría verse seriamente dañada o incluso destruida. Las relaciones personales, cuando se basan en engaños, falsedades o intereses ocultos, rara vez perduran en el tiempo. Y si había una amistad previa, una relación profesional sólida o incluso un vínculo romántico genuino en algún momento, esta revelación podría haberlo corrompido por completo, dejando heridas difíciles de sanar. Lo más intrigante y fascinante de todo esto es cómo ha salido a la luz esta supuesta gran mentira. A menudo estas historias explosivas comienzan con rumores sutiles, con comentarios susurrados en los pasillos de la industria del entretenimiento, con indicios que solo los más observadores logran captar. Luego, con el tiempo, se van confirmando gradualmente a través de filtraciones de información privilegiada, de declaraciones veladas y ambiguas de personas cercanas, o incluso de la propia reacción o comportamiento de los implicados ante las preguntas de la prensa. En este caso, se especula fuertemente que la verdad ha sido revelada por alguien muy cercano a Demet o a su supuesta pareja, alguien que conocía íntimamente los detalles de esta relación y que, por motivos que aún desconocemos, decidió compartirlo con el público y los medios. Pensemos en el nivel de intriga y misterio que esto genera. ¿Quién habría tenido la motivación suficiente para revelar una mentira que podría haber beneficiado a las personas involucradas a corto plazo? ¿Qué buscaba esa persona al exponer una situación que hasta entonces parecía tan normal, tan idílica y tan pública? ¿Fue un acto de venganza, de despecho, de justicia, o simplemente una forma de liberar la verdad de una situación que consideraba insostenible? Estas son las preguntas que alimentan la curiosidad del público, que convierten estas historias en temas de conversación constantes y que hacen que estos reportajes se vuelvan virales en cuestión de horas. Ahora es importante recordar, y este es un punto crucial, que hasta que no haya confirmaciones oficiales y directas por parte de Demet Özdemir, de la persona involucrada en la supuesta relación, o de fuentes con credibilidad absoluta, todo esto se mantiene en el terreno de la especulación, de los rumores y de los reportes de la prensa del corazón, que a veces pueden ser inexactos. Sin embargo, la magnitud de las conversaciones que se han generado, la cantidad de detalles que se han compartido y la persistencia de los rumores sugieren fuertemente que hay algo de verdad, o al menos una parte sustancial de verdad, en todo esto. Cuando hablamos de una gran mentira, no nos referimos a un pequeño error, a una omisión insignificante o a un malentendido pasajero. Nos referimos a algo que ha sido construido intencionadamente sobre bases falsas, algo que ha engañado deliberadamente a una audiencia, a los fans que han invertido emociones y expectativas, e incluso a personas cercanas que confiaban en la autenticidad de la situación. Y la forma en que esta historia se ha desarrollado, con tantas versiones circulando, tantos matices y tantas incógnitas, es lo que la hace tan cautivadora y tan difícil de ignorar. Quizás la clave de esta historia, y de muchas otras en el mundo del espectáculo, reside en las expectativas que creamos como público. Al ver a una pareja feliz, aparentemente enamorada y con una química innegable,
tendemos a proyectar nuestros propios deseos, anhelos y la idea romántica de las relaciones perfectas. Cuando esa imagen cuidadosamente construida se rompe, la decepción es directamente proporcional a la ilusión que se había creado en nuestra mente. Y en el caso de Demet Özdemir, una actriz con una base de fans muy leal, apasionada y que sigue cada paso de su vida con gran interés, el impacto de una revelación así puede ser aún mayor, extendiéndose a la sensación de haber sido traicionado en cierta medida. La forma en que estas noticias se filtran y se desarrollan en los medios de comunicación también es digna de un análisis detallado. Las revistas de entretenimiento, los portales de noticias de farándula, las cuentas de redes sociales dedicadas al mundo de la celebridad, todos juegan un papel crucial en la difusión, amplificación y a veces en la distorsión de estas historias. Y en el caso de Demet, la cobertura ha sido intensa, alimentando la especulación, generando un debate acalorado entre sus seguidores en diferentes plataformas y obligando a muchos a cuestionarse la veracidad de lo que ven en las pantallas y en las redes sociales. Podríamos imaginar que esta mentira implicaba no solo una falta de autenticidad en la relación, sino quizás también una manipulación activa de la información compartida con el público, o un aprovechamiento calculado de la situación para obtener beneficios personales, ya sean económicos, de fama o de imagen. Estas son las capas más oscuras y complejas de las relaciones públicas en la industria del entretenimiento, y cuando salen a la luz, pueden sacudir los cimientos de la confianza y la credibilidad en toda la industria. Lo que me parece más fascinante de estas situaciones es la dualidad inherente que presentan. Por un lado, tenemos la imagen pública cuidadosamente construida, pulida y presentada de manera impecable. Por otro lado, está la realidad, la verdad subyacente, que a menudo se esconde tras esa fachada, velada por el secretismo y las apariencias. Y cuando esa realidad se desvela, como parece estar ocurriendo ahora, el impacto es profundo, duradero y a menudo transformador para la percepción pública. Piensen en el esfuerzo hercúleo que requiere mantener una mentira de esta magnitud durante un periodo prolongado. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, ni mucho menos. Implica una planificación meticulosa, una coordinación constante, una gran habilidad para mantener las apariencias en público y en privado, y una vigilancia continua para evitar que la verdad salga a la luz. Y el momento en que esa fachada se quiebra, cuando las grietas se hacen innegables y la presión es insostenible, es el momento en que la verdad, con toda su crudeza y sus posibles consecuencias dolorosas, sale a la luz. En resumen, la historia de la gran mentira de Demet Özdemir se presenta, según los reportes y las especulaciones, como un relato de apariencias cuidadosamente gestionadas, de expectativas públicas elevadas y de las duras y a menudo inevitables consecuencias que conlleva el engaño en el mundo de la fama. Si bien los detalles exactos de la naturaleza de esta mentira y su origen aún están en el aire, y a la espera de confirmaciones oficiales, lo que está claro es que esta revelación ha generado un gran revuelo mediático, un intenso debate entre el público y ha puesto a la popular actriz turca en el punto de mira de una manera que esperemos no afecte negativamente a su talento y a su carrera a largo plazo. Así que ahí lo tienen, la intrigante y compleja historia que rodea a Demet Özdemir y una supuesta gran mentira que, según se ha reportado, ha salido a la luz, y las posibles consecuencias que esto podría acarrear para su reputación, su carrera y su vida personal. Ha sido un tema bastante complejo y lleno de matices, ¿verdad? Espero que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí, y que les haya proporcionado una nueva perspectiva sobre las complejidades de la vida de las celebridades. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a escuchar esta fascinante historia. Ha sido un placer compartir esta información y estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en estas especulaciones sobre Demet Özdemir? ¿Qué piensan de las relaciones públicas en el mundo del entretenimiento y de la forma en que las celebridades gestionan su imagen? ¿Les parece justificable o comprensible que se recurra a ciertas estrategias para mantener el interés mediático? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y si les ha gustado este vídeo y les parece que aportamos contenido valioso, no olviden darle un buen me gusta para apoyarnos, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo estas historias y análisis del mundo del espectáculo, suscríbanse al canal. Su apoyo es fundamental y lo que nos permite seguir trayéndoles este tipo de contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más historias que te dejarán pensando. Adiós.